Rosario Central, campeón de la Copa de la Liga 2023, fue victoria por 1-0 del conjunto canalla frente a Platense en el partido decisivo. Felicito al pueblo de Rosario Central, a su gente, a los jugadores, al cuerpo técnico, al equipo ruso que en el partido probablemente más importante, al menos de los últimos 5 años, formó con Fatura Abraham en el arco, con Agustín Sandes, con Carlos Quintana, con Facundo Mayo, con Damián Martínez, con Tomás O'Connor, con Kevin Ortiz, con Hamilton Campas, con Ignacio Malcorra, con Maximiliano Lovera, para mí la figura del partido, y con Martínez Dupuy. Mientras que del lado del equipo dirigido por Platense, el 11 fue Macaño, Morgantini, Vázquez, Suso, Lozano, Russo, Díaz, Castro, Ocampo, Rolando Martínez y Mateo Pellegrino. Triunfazo memorable, histórico del canalla que termina siendo el justo campeón bajo mi punto de vista. Rosario Central dejó en el camino a equipos importantes, a ciertos clubes que inclusive uno, hablo por mí, los veía llegando a la final, ¿por qué no? Caso Racing, más allá de una actualidad dubitativa en aquel entonces, Racing tenía individualidades mejores que las de Central, creo yo, pero Rosario Central, aunque sufrió, termina ganando por penales. Le pasa lo mismo con The River. Rosario Central a priori era inferior, era menos. Rosario Central hace un partido más defensivo que ofensivo, aguanta el 0-0 y en la tanda logra imponerse ante la nula efectividad del conjunto millonario dirigido por Martín de Michelis, y Rosario Central en la final terminó marcando la diferencia, fruto de tener a un Lovera excelso, fruto de un Malcorra con altibajos que quizás no ha tenido su mejor encuentro, pero que tiene su calidad y que al final ha dejado su destello. Lo propio Campas, un colombiano por naturaleza. Hace poco escuché lo que fue el análisis de Pablo Carroza. Yo me adhiero a todo lo que dijo respecto a Campas, que es un prototipo de colombiano, un jugador que en una baldosa te puede humillar, te puede tirar un caño, desbordar, desequilibrar constantemente. Puede ser que un día esté iluminado y le sale a todo y le pegue a 30 metros del arco y la cuelgue un ángulo, pero por lo general es un jugador intermitente que, así como la puede llegar a descoser en ciertos encuentros por ciertos lapsos, después suele no tener tanta incidencia, puede resultar un jugador intrascendente, porque si lograse tener cierta regularidad, evidentemente a esta altura estaría ya en un Brighton, no te digo un Manchester United, aunque hoy en día en el Manchester United juega cualquiera, pero sí en un Brighton que ficha talento joven, ¿por qué en un Crystal Palace, por tirar un ejemplo? En algún equipo de la liga, te pongo un Cádiz. Seguramente que si Campas lograse sostener ese rendimiento, esos eslalones que muestra por instantes, y estaría ya en el fútbol europeo, como ha pasado con otros jugadores de Rosario Central. La cuestión es que Campas ha sido clave de este título, más allá de la crítica que yo le pueda llegar a hacer, y Rosario Central siendo un equipo bien de ruso, un equipo bicho, estructurado, que se construyó de atrás hacia adelante, aún perdiendo jugadores muy importantes. Caso Vélez, que se fue vendido a mitad de año al Tottenham. Caso de otros pibes que se han ido a Rosario Central, Talón, Infantino, y Rosario Central de todas formas se pudo ingeniar, se las pudo arreglar para no solamente salvarse, porque el objetivo era mantener la categoría a principios del 2023, sino que Rosario Central concluye el año con un trofeo completamente inolvidable, con la gente celebrando en las tribunas, con
la gente eufórica en el Madre de Ciudades. En medio de esas personas, el Kili González en cuero, emocionado, cantando como si fuese uno más. Rosario Central está en un momento muy dulce de su historia, porque Rosario Central, en cuanto a ligas, hace mucho no se consagraba. Sí es cierto que para algunos no será una liga como tal, es una Copa de la Liga, pero al jugar 18 partidos, yo creo que se puede considerar de esa forma. No es una Copa Argentina, que es formato de eliminatoria de arranque, que vos jugás mano a mano todo el tiempo hasta llegar a la final y ahí intentar imponerte a tu adversario. No, la Copa de la Liga es diferente porque vos tenés que tener cierta regularidad durante 14 fechas y después ir avanzando rondas hasta llegar al encuentro definitivo, y ahí encima tenés que revalidar todo lo que conseguiste previamente. Porque aunque obviamente vale el transcurso, cuenta mucho el camino, con lo que uno se queda es con la gloria. Pero yo no solamente voy a hablar de Rosario Central, que sería lo más sencillo porque es el equipo campeón, es el equipo al cual hay que darle las felicidades tanto a su gente como a las personas que hicieron esto posible, sino que también hay que hablar de Platense, de un equipo práctico que jugaba de una manera muy fácil, aguantaba, replegaba y salía de contra cuando sabía que con ciertos efectivos iba a agarrar mal parado a sus rivales. Así hizo un campañón en la Copa de la Liga, se mete en cuartos de final, fuerza los penales contra Huracán en un partido en el cual el Globo parecía que tenía todo resuelto. Avanza desde la tanda platense, le complica las cosas en semifinales a Godoy Cruz, a ni más ni menos que el Tomba de Oldra, un equipo que, si vos me preguntás a mí, quizás, si me apurás, es de los más entretenidos para ver del fútbol argentino. No pudo Godoy Cruz romper con la paridad final y Platense clasificó a la final merecidamente, aunque a muchos no les guste, porque evidentemente a los medios hegemónicos no les copa esto. A ellos les sirve que hubiese llegado River, Boca, Racing inclusive, pero no estos equipos que dentro del contexto de un fútbol argentino que está en decadencia, que no gusta, que no resulta atractivo, creo yo que ambas instituciones han dejado la vara alta, han hecho un buen trabajo y yo aplaudo a ambos, porque más allá de que uno se quede con la victoria y otro con la derrota, lo importante está en resaltar lo que ha sido la participación tanto de Rosario Central como de Platense, porque dieron el 100%, aunque finalmente se termina dando la lógica. Ganó el equipo que más tenía en la previa, que contaba con mejores nombres, con mejor funcionamiento, con una idea clara. Y esto no significa que Platense fuese un equipo flojo, débil, porque al igual que Rosario Central, Platense comienza los tumbos el 2023, pensando en no descender, jugado en la tabla de los promedios, haciendo cálculos todo el tiempo, hasta marzo, hasta abril, y de repente Platense fue sumando puntos, aparece Palermo y cambia la cara completamente dentro del vestuario, modifica la mentalidad, y Platense, lejos de estar preocupado por estar en la lucha de los puestos de abajo, junto a Gimnasia, junto a Colón, entre otros, Platense se termina metiendo entre los 4 mejores de su zona, pasa a los cuartos de final, avanza en esa ronda, supera las 6 finales y llega a la final con mucho mérito, siendo un equipo que tiene mucho menos que los demás, inclusive mucho menos que Godoy Cruz, que lleno de pibes ha demostrado tener bastante jerarquía para lo que es el fútbol argentino.
En cuanto a lo futbolístico, Godoy Cruz, en los papeles, le sacaba cierta ventaja a Platense. Sin embargo, Platense se encargó de destruir todo eso que podía llegar a crear Godoy Cruz por la idea del técnico y por los futbolistas con los que cuenta. Y Platense termina llegando al partido de los penales, Macaño es figura, y Platense alcanza ni más ni menos que el último encuentro en este torneo. Lo cual hay que valorarlo, hay que medirlo en su justa medida. Porque cuando llega River, Boca, Racing, si querés, uno habla de, mira qué campeonato, River tiene jerarquía. No hablo por todos, simplemente apunto a ciertos medios en donde sueltan estas cosas. No se cansan de decir pelotudeces, pero los que bancamos el fútbol, no tanto el argentino por cómo se han encargado de hacerlo mierda, pero a los que nos gusta el deporte y lo vemos desde afuera de manera neutral, es atractivo que lleguen estos dos equipos sin ayudines, sin cosas raras, porque si hubiese alcanzado esta final Barracas de forma alevosa como ascendió en el 2021, que no hay que olvidarse de eso, y me daría cosa. Seguramente el video sería desde otra perspectiva, con mucha más crítica, sobre todo a los dirigentes. Ahora bien, Rosario Central y Platense llegaron, a diferencia de otros, porque hicieron las cosas bien, porque estuvieron a la altura y, más allá del tema de los penales y de todos los peros que quieran poner, alcanzaron el partido decisivo con mucha justicia. Ya en este duelo, yo quedé sorprendido, lo tengo que reconocer, porque en la previa, si me escuchan, yo decía que iba a ser un partido reñido, trabado, en mitad de cancha, en donde no se iban a sacar muchas diferencias. El resultado final termina siendo 1-0. En eso sí que acerté. Dije que Rosario Central, si llegaba a ganar, iba a hacerlo por la mínima, y si no, el partido se iba a definir en los penales. Al final, Lovera se inventa una jugada de genio, la cruza, segundo palo, golazo. Más adelante voy a detallar específicamente lo que fue ese tanto. Pero en el desarrollo del juego, yo quedé asombrado con lo que fue la propuesta de ambos equipos. Platense arranca mejor sin tener la pelota. Rosario Central, un equipo predestinado a defenderse y después lanzar contraataques, que tuvo la iniciativa, producto de cómo Platense le cedía la pelota. Dos equipos que no suelen contar con la tenencia. Bueno, Platense se la dio a Rosario Central, que estaba incómodo, que no pisaba fuerte, que creo yo quedó algo tocado mínimamente por ciertos incidentes previos. Recuerdo que el partido se demoró por las bengalas, que arrancó tarde. Por suerte se demoró, se suspendió muy brevemente, por 5 minutos solamente. Me parece que menos, estoy exagerando, pero lo que veo es que no fue como en el Brasil-Argentina de noviembre, que tuvimos que esperar como media hora para que se reanudase el juego. No, tardó un ratito, pero creo que eso pudo llegar a repercutir en Rosario Central, que, como digo, no daba pie con bola, que no terminaba de entrar en partido, que no le encontraba la vuelta, que no sabía si ir por los costados, por cuál de ellos, sí, meterse por el sector interno. Y a todo esto Platense se mostraba como un equipo aguerrido, firme en la marca, en los duelos, que juntaba las líneas y lo hacía bien. Y a la hora de recuperar la pelota, Platense salía rápido, con transiciones muy veloces, y aunque no terminaba de ser efectivo, ya que atacaba solamente con 3, con 4 jugadores para no quedar desestabilizado en el fondo. Sí es cierto que Platense tuvo alguna que otra aproximación clara. Recuerdo un 4 contra 1 que me parece conduce Ocampo o Rolando Martínez, que la hace para él.
cuando tenía la opción de cedérsela a un compañero que le hacía la cortina por el sector izquierdo, a otro que estaba solo por el medio, bueno, la hace para él Ronaldo Martínez, Hugo Campo, ahora no recuerdo con exactitud quién era, desperdicia esa oportunidad, pero Platense advertía a un Rosario Central que estaba en un lapso en el cual no terminaba de asentarse. Pero Rosario Central, gracias a sus individualidades, debido a que Platense poco a poco dejó de lanzar tantos contraataques, Rosario Central se fue agrandando, fue ganando metros y fue siendo más profundo, sobre todo con un Lovera que se erigió como el gran MVP de la noche. Lovera que pidió la pelota, que encaró, que gambeteó a más no poder, que te tiraba un caño en la medialuna del área, ganaba una falta peligrosa, un centro lateral, a pelota parada, que lógicamente generaba riesgo. Y ese propio Lovera, el que en el minuto 40, luego de que Rosario Central ya se terminó acomodando, ya había cambiado la dinámica del partido, porque Rosario Central tenía la pelota y llegaba, aunque no terminaba de desplegar su mejor fútbol, Platense no tiraba tantas contras, mientras que Rosario Central, con más convicción, mantenía la posesión y Lovera termina siendo el factor diferencial porque le dan un pase, recibe a 30 y pico de metros del arco defendido por Macaño. En el mismo control, pisa la pelota, se aleja de su más cercano marcador. En el propio control que hace apenas recibe la pelota, elude a uno que le sale, gira y le queda todo el arco de frente con pelota dominada. A partir de eso, ve el espacio, va amagándose a los jugadores de Platense que le salen al paso para finalizar una jugada en la cual hubo un control impresionante, un cambio de ritmo fabuloso, una conducción maravillosa. Tira un caño, se mete en el área y casi cayéndose, llega a darle con la zurda del segundo palo, inatajable para Macaño, golazo sensacional, mítico de Lovera para abrir el marcador. Tras ese tanto, Rosario Central lógicamente jugó con otra cabeza, con más tranquilidad, pero con una dinámica distinta, sabiendo que lo podía sentenciar porque Platense estaba tocado mentalmente. Platense recibió ese mazazo y era lógico que no se iba a recomponer tan fácilmente. Entonces Rosario Central llegó con mucha más seguridad, con mayor decisión. Así concluyó la primera parte y en el segundo tiempo se siguió viendo la misma dinámica. Un Rosario Central que iba, un Platense que quedaba expuesto en el fondo porque lo iba a buscar, pero no retrocedía en tiempo y forma debido al desgaste que había por un tema de temperatura. En Santiago del Estero se hablaba de que hubo como 35 grados de térmica a la noche, imagínense si hubiese sido de día. Entonces eso a Platense le jugó en contra, junto a la tensión, a los nervios de no estar acostumbrado Platense a pelear por campeonato. Rosario Central, aunque recientemente ganó una Copa Argentina, tampoco es que haya ganado demasiado en este siglo, pero sí es un equipo que llega más lejos, ya sea en competiciones internacionales como en campeonatos. Por eso yo lo vi mejor a Rosario Central, luego de que hubiese un incidente, esto ya en el complemento, una jugada fortuita del fútbol que puede pasar tanto en un partido profesional como en un encuentro de barrio. Le dan a Pellegrino, saltan dos, Pellegrino cae, queda conmocionado en el piso,
Ahí sí que el partido se demoró mucho porque el pibe se notaba que estaba mal, la familia preocupada, el padre y el tío en la tribuna que los enfocaban, viendo cómo estaba realmente su, su familiar, ¿no? Que quedó tirado como boxeador en la lona, que lógicamente perdió el conocimiento por un instante, según comentaron en la transmisión, pero que de todas formas lo perdió. Rápidamente lo tuvieron que trasladar a un hospital. Esperemos que se recupere al 100%. Tengo entendido que ya ha mejorado notablemente y que no es nada para alarmarse, pero sí es cierto que en el momento, viendo lo que había pasado, con las dudas que generaba su estado, y resultó preocupante. Creo, como digo, que ya se estabilizó, pero hay que estar atentos con eso. Entiendo que Platense, con la desventaja, con lo que afectó el temporal y con la baja de Pellegrino, que se fue al hospital, los jugadores preocupados, los propios, el cuerpo técnico, mismo la gente de Platense, y el Calamar estuvo poco acertado, no reaccionó a tiempo cuando Rosario Central se aproximaba, cuando iba, cuando buscaba, y cuando Rosario Central tuvo la sentencia, porque Lovera seguía jugando en pelotas a ese punto, Lovera que amagaba, gambeteaba, arrancaba en mitad de cancha, se recorría medio campo, aparecía en el otro sector, partía desde la derecha, se movía hacia la izquierda, recibía, le tiró un pase pinchado a Campas, Campas que en el área la frena sin dejar caer la pelota, hace un control impresionante. El colombiano Campas, que sin dejar caer la bocha, mete un control, como digo, tremendo. Y la pincha, la pelota da en el travesaño, una jugada espectacular de Rosario Central que con sus individualidades estaba sacando muchas ventajas. Platense que quedaba mal parado, que marcaba mano a mano, inclusive tenía inferioridad numérica, porque Rosario Central atacaba con Campás, con Malcorra, con Lovera, con Martínez Dupuy, se sumaba un Tomás O'Connor que jugó un partido que a mí me llamó mucho la atención, me pareció formidable su labor, en cuanto al esfuerzo físico, en cuanto a cómo cortó, cómo recuperó y distribuyó la pelota, estuvo a un nivel muy interesante. Y Rosario Central iba con todo para buscar el 2-0, el 3-0 de la tranquilidad. Pero Rosario Central perdonó porque Campas la agarraba, se quería meter a uno y otro, no se la daba a Malcorra que se la pedía, tampoco le tiraba de centro a Martínez Dupuy, las hacía todas para él, un individualista de naturaleza. Y Platense todo esto, aún con la expulsión de Suso, que lo baja a Campas en una contra que parecía letal, Suso aparte tenía amarilla, fue bien expulsado. Platense poco a poco se fue despertando, fue encontrándose con esa idiosincrasia humilde que hizo a Platense llegar tan lejos, y gracias al ingreso, por ejemplo, de Salazar, que remató de media distancia e hizo a Fatura Brown ser un jugador clave, que le tapa una bocha en el ángulo a Salazar. Fatura Brown saca otra bocha que venía de una pelota que se dio por un juego aéreo en donde ganó Platense en la área rival. Bueno, Platense tuvo también una de Cerveto que pasó cerca por nada. Y Platense, aún con un futbolista menos, vendió muy cara su derrota. Por eso es para sacarse el sombrero lo de este equipo del Calamar, de Palermo, que siendo un entrenador no tan consagrado como jugador, párrafo aparte, como DT, le lleva como más de 10 años entrenando y nunca se ha terminado
de acomodar en ningún club. Sin embargo, hizo ilusionar a la gente de Platense, que dejó de preocuparse por el descenso y puso como prioridad este campeonato, sabiendo que era muy difícil porque Rosario Central iba a llegar mucha gente, porque Rosario Central tenía a nombres que lógicamente hacían que lo de Platense resultase casi una gesta, una hazaña tremenda, pero Platense estuvo muy cerca. Por nada Platense no manda el partido a los penales, por eso yo destaco lo del Calamar, que con Macaño, con Morgantini, con Vázquez, con Suso, con Lozano, con Ocampo, con Castro, con Díaz, con Russo, con Rolando Martínez, con Mateo Pellegrino, con Cerveto mismo, con Ferreira, o con Salazar, con Pico, o con Rius, Tayabue, o con cualquiera que yo pueda mencionar. Platense dio la cara, dejó el alma, la vida, y aunque no se le pudo dar lo que hubiese sido su primer título en su historia, aunque Momo lógicamente haya quedado afectado, y esto no lo digo de chicanero, al contrario, es para enmarcar lo de Platense, y puede resultar raro que lo diga, porque siendo hincha de Ferro, ellos estando en primera, si ganaban un título, no se iban a descansar, iban a hacer lo propio con Chacarita, con Quilmes. Bueno, esa es una realidad, ¿no? Que me hubiese bancado todo lo que dijesen en Twitter, en diversas redes sociales. Ahora bien, está bueno también valorar el esfuerzo de un equipo trabajado, que ha dado el 100% para la causa y que no se le termina dando lo que hubiese sido un trofeo inesperado, lo que hubiese sido, bueno, una gesta espectacular, pero Platense de todas formas ha vendido muy cara su derrota y siendo un equipo utilitario, práctico, normal, pero con hambre de gloria, más allá de que no terminó ganando, creo que ha tenido una participación más que digna, más que noble, lo de Platense, y ni hablar lo de Rosario Central. Es tan admirable Russo, que a vos te puede caer mejor, peor, te puede resultar un entrenador que coincida con tus principios en el fútbol, o capaz todo lo contrario, pero Russo, al menos hablo por mí, es un tipo al cual yo quiero. A mí me gusta más Newell's en el interior, me parece que tiene mejores leyendas, más títulos, 2 finales de Libertadores, año 88, año 92. Ahora bien, Rosario Central, hay que decir que hizo las cosas muy bien y que justamente se queda con este trofeo, con un ruso que, como digo, se hace querer, porque el tipo sufrió un cáncer y lo superó, porque sonríe, porque se emociona, porque declara a la altura, porque la vive en serio, porque consiguió que Rosario Central pasase de pelear por la permanencia a que Rosario Central se clasifica a la Copa Libertadores, gane un título y encima juegue a un nivel muy interesante. Además de que Rosario Central, recordemos que no perdió ni un partido en el Gigante Rollito. En su cancha se volvió un fortín y desde ahí uno puede llegar a entender ciertas cosas que hicieron que en el camino se construyese el campeón vigente de la Copa de la Liga, que con Jorge Brown en el arco, con Fatura, un tipo experimentado que ha pasado por clubes de menor orden, no por los grandes, pero aún así Fatura Brown ha sacado muy buenas pelotas y ha sido muy decisivo en esta consagración del canalla. Lo propio Agustín Sández y Damián Martínez, dos laterales que ni pinchaban ni cortaban en sus respectivos clubes. Bueno, ahora en Rosario Central han aportado demasiado. También Mayo y Quintana, dos centrales aguerridos, fuertes, ásperos, pero que despejaron todo por arriba, e inclusive en el momento de mayor sufrimiento de Rosario Central, en donde hubo una jugada polémica supuestamente, creo que Mayo va con todo contra un futbolista de Platense, no repasaron esa jugada,
Vi gente que se quejó, que supuestamente dijeron que chorearon a Platense. No me parece, la verdad, pero como no vi en reiteradas oportunidades esa acción, tampoco quiero meterme mucho ahí. Lo concreto es que Quintana y Mayo hicieron un partidazo y estuvieron más que a la altura de las expectativas. Me gustó Ortiz que yendo, volviendo, retrocediendo, contribuyendo, tocando, moviéndose, aportó lo suyo. También Tomás O'Connor, que se mostró como un jugador a tener en cuenta, con cierta proyección, que si lo explotan bien puede llegar a ser muy interesante en el día de mañana, ¿por qué no? En un club con más importancia, y esto no lo digo despectivamente para Rosario Central, sino me pongo a pensar en un equipo, por ejemplo, del Brasileirao. Lovera fue un escándalo el partido que hizo, mete un gol de play, de FIFA, de PES o eFootball, como prefieran llamarle. La cuestión es que Lovera anotó un tanto que lo va a inmortalizar a él personalmente y a todos sus compañeros, por lo que lo de Lovera ha sido impresionante, increíble el partido que se mandó. Lovera, que no era titular indiscutible, de repente Russo confía en él, pone su voto de confianza en este futbolista que todavía es joven, aunque ya tiene años de experiencia, y Lovera aprovechó esta chance para meter un golazo tremendo y para hacer un partidazo a pura gambeta, de potrero, canchereando inclusive, algo que a mí en lo personal me deleita. Malcorra con sus más y con sus menos, tirando buenos pases al espacio, recibiendo entre líneas, a la espalda de la línea de mediocampista de Platense. Dio lo suyo, les faltó quizá un poco más, como a Campás, como a Martínez Dupuy, pero ¿qué le importa eso al pueblo del canalla, que encima cuenta con un buen banco? Porque uno ve los jugadores que ingresaron en un equipo y otro y te das cuenta que hay una diferencia. Porque en Rosario Central ingresó Comar, que es un jugador que rinde, Giacone, ex Ferro, que yo adoraba en su momento, en 2022. Por momentos era Giacone, Enzo Díaz y 9 más en Oeste. Giacone, que le dio un paseo bárbaro al Colo Barco, que por tema físico no ha jugado tanto, no ha sido imprescindible, pero creo que si vuelve a recuperar su mejor nivel, puede ser vendido inclusive a un club con mucha más importancia, me atrevo a decir, a nivel mundial, ¿por qué no? Alan Rodríguez, que con su edad ha estado más que bien. Toledo, que solía jugar más que Lovera, pero a Lovera no se lo podía sacar. Toledo fue al banco, ingresó y bueno, aportó aunque sea un poco. Y Octavio Bianchi, ex goleador del ascenso, que ahora está en Rosario Central y que formó parte de un plantel histórico, de un plantel que consiguió un título tremendo. En el ping pong, en cuanto a ocasiones, Platense quizás tuvo más, pero Rosario Central estuvo acertado de cara a portería en esa que tuvo Lovera, que diseñó una jugada digna de ponerla en un cuadro e hizo que el equipo de Russo consiguiese un título. Honores para Platense y felicito nuevamente a todos los hinchas del canalla que puedan llegar a ver este video. Dejo el video por acá, si les gustó dejen su like, suscríbanse y recomienden así este contenido que llegue a más gente. Nos vemos en la próxima.